Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía, como ha pasado las anteriores semanas, los jueves a las 9:30 de la noche, hora de Bolivia, intentamos reflexionar sobre asuntos que pueden ser de su interés. En 1939, Karl Löwit, quien se formó gracias al enorme magisterio de Edmund Husserl y Martin Heidegger, entre otros filósofos, publicó el libro De Hegel a Nietzsche. A través de sus páginas pretendía reflexionar lo que consideraba una quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX. En pocas palabras, lo que se hacía era analizar cómo se presentaban tendencias que nos distanciaban de lo que hoy podríamos entender como racionalismo. Así entonces, ese libro se convierte en una pieza fundamental que será después secundado por otros autores que colocan el acento en esta suerte de abandono de la razón y de fomento a posturas que resultan contrarias. La propuesta que tenemos hoy aquí, en el espacio del Colegio Abierto de Filosofía, es conversar acerca del irracionalismo, aunque tal vez podríamos decantarnos por la pluralidad, los irracionalismos. Será algo que quizás sea de atención por parte de quienes me acompañan en este cometido. Me refiero a Marco Antonio del Río, Andrés Canseco y Einar Rosso, quienes, como siempre, están aquí tratando de facilitar ideas. Parto con me valgo del notable José Ferrater Mora. Sucede que Ferrater Mora dice que esto de irracional debería merecer algún tipo de aclaración, porque podríamos hablar de arracional cuando hay algo que no tiene nada que ver con la razón, arracional. Podríamos decir que algo es infrarracional cuando está por debajo de lo que sería la razón. Podríamos hablar de algo suprarracional, por ejemplo, lo que define a Dios para los creyentes, y podríamos hablar, Marco Antonio, y resulta que esto es lo más significativo, de lo antirracional, de aquello que obrará en contra de la razón. No es siempre entonces lo irracional algo que se dirige en contra de la razón. Lo que más importa, siguiendo a Ferrater Mora, es precisamente cómo se puede pensar no por encima, no por debajo, no sin, sino contra la razón. Estas apreciaciones semánticas, estimado Enrique, y a todos nuestros ¿qué se dice? Televidentes, auditores, todas las personas nuestro público que tan gentilmente, ¿no? nos acompaña, son importantes, ¿no? El tema es, el problema, yo creo que vale la pena ponerlo en una perspectiva histórica. El primer elemento que tenemos que destacar es que la modernidad, ¿no? O lo que se llama la ilustración, el pensamiento ilustrado, hace una clara apuesta por la razón como un elemento del ser humano capaz de brindarle el conocimiento del mundo exterior y en cierto sentido también del mundo interior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, posiblemente una de las expresiones más nítidas de esa confianza en la capacidad de razonamiento del ser humano la genera el gran filósofo francés René Descartes, ¿no? Que dice que desconfía de todo, pone en juego lo que se llama la duda metódica, pero el momento en que se da cuenta que está pensando de eso, ese hecho le da la certeza de su existencia. El famoso cogito ergo sum, no pienso, luego existo.
Entonces, la capacidad racional del hombre se va a destacar, pero es importante darse cuenta, estamos hablando del siglo XVIII, con respecto a quiénes está puesta de la razón, está puesta por la razón, precisamente frente a lo que se solía llamar el dogmatismo y la superstición. O sea, la idea de que en las sociedades y en los pueblos muchas de sus instituciones incluso estaban fundamentadas básicamente en la autoridad y la tradición, sin que hubiera una racionalidad aparente, por lo menos, en ellas, ¿no? En las instituciones o en las costumbres del pueblo. Entonces, a partir de ahí va a haber esta apuesta de la razón. Y eso es precisamente con lo que con tanta claridad expuso el gran filósofo alemán Kant, ¿no? Immanuel Kant, cuando decía que consideraba la modernidad o la ilustración como el momento de mayoría de edad de los seres humanos, que ya no necesitaban un tutor que de manera implícita uno podía interpretar como la religión a la costumbre, y que ya podría valerse por sí mismo, o sea, por sus propias facultades mentales. Ahora bien, esta idea del pensamiento ilustrado, de la idea del ejercicio de la razón, sin embargo, va a tomar diferentes vertientes. Entonces, una primera vertiente importantísima, posiblemente la más conocida, es la vertiente francesa. Y la vertiente francesa, lo que se llama la Ilustración francesa, va a querer hacer tabula rasa, va a querer desmontar todo lo que había hasta ese momento, conceptualizándolo como irracional, para construir una nueva sociedad y una nueva manera de ser de los hombres a partir de una presunta racionalidad, ¿no? Entonces, no es gratuito, por ejemplo, que durante la Revolución se va a empezar a desmontar, por lo menos de manera aparente, todas las instituciones, digamos, del antiguo régimen. Ese espíritu de querer meter la racionalidad, por ejemplo, sustituir incluso el calendario, ¿no? con esa irracionalidad de número de días distintos por una estructura mucho más homogénea, o por ejemplo la idea de establecer un único sistema de pesos y medidas, que es el sistema de métrico decimal, basado en determinados principios, entre comillas, científicos. Entonces, ahí tenemos una expresión, digamos, podríamos decir, de un triunfalismo racionalista llevado a su última expresión. En cambio, en Escocia y en otros países, la Ilustración va a tener más bien, va a apostar a la importancia de lo racional frente a las costumbres y las tradiciones, pero va también llamar la atención sobre que el hombre no es totalmente racional. La Ilustración escocesa, desde Hume, con sus dos figuras señeras como son Adam Smith y David Hume, ¿no? Hume especialmente en lo filosófico, va a partir de la idea de que la racionalidad humana tiene límites, y tiene límites bastante fuertes. Es más, el pensamiento de Hume va a postular que no se puede fundamentar la moral o la ética, más la moral en este caso, en cuestiones racionales, ¿no? Su postura va a ser precisamente, ahí viene la terminología que introducía Enrique, amoral. O sea, lo que se va a plantear en Hume es la fundamentación racional de la moral. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta ese escenario complejo de la modernidad, porque precisamente ya cuando aparece el siglo XX, ¿no? Cuando ya estamos en las postrimerías del siglo XIX y entramos en el siglo XX, a partir de pensadores como Nietzsche, Freud, el mismo pensamiento de Marx, etcétera, se va a empezar a cuestionar el sujeto racional, pero fundamentalmente lo que se va a cuestionar va a ser la tradición francesa, ese entusiasmo desmedido en el poder de la razón. Y ahí precisamente menciono, estos tres nombres no son gratuitos. Nietzsche va a cuestionar la racionalidad humana a partir de en qué medida lo que pensamos no es otra cosa que una racionalización de nuestros prejuicios, de nuestros sentimientos, por ejemplo, de revancha, de nuestros resentimientos. Por el otro lado, Marx va a preguntarse en qué medida las clases dominantes racionalizan la situación, pero que en realidad lo que defienden son sus intereses materiales más concretos. Y por el otro lado, Freud va a decir, bueno, el hombre puede creer que es muy racional, pero en última instancia su conducta está guiada por sus pulsiones sexuales. Entonces, el sujeto racional
de raigambre francesa va a recibir una verdadera artillería de cuestionamientos, ¿no? A partir precisamente de finales del siglo XIX. Pero yo reitero, o sea, a mí me parece que es importante destacar que lo que estos autores, de manera muchas veces no muy explícita, lo que van a cuestionar va a ser ese optimismo racionalista del constructivismo francés. Y por supuesto, como van a desconfiar de la racionalidad y del sujeto racional como elemento central del ser humano, evidentemente durante el siglo XX, desde posturas, digamos, más de otro tipo de posturas, se va a hablar de irracionalismo, de abandono de la razón, que algo de razón tienen todo eso, pero a mí me parece que es importante ubicar el debate entre racionalismo y irracionalismo en su contexto de evolución histórica del pensamiento. Se ha hecho mención, por supuesto, a los pensadores de la Ilustración como gente valiosa. Pienso en Voltaire, Diderot, D'Alembert. Se ocuparon de lanzar ataques a lo irracional desde el punto de vista de las supersticiones, entendiendo los dogmas, fanatismos religiosos, entre otros elementos que son relevantes desde el punto de vista de la crítica que uno debe hacer. Pero es igualmente posible, Andrés, que uno piense en el irracionalismo como un ataque a la razón que se ha librado no en favor de una postura religiosa, sino en pro de la vida. Es pues ineludible, lo mencionaba al comienzo, lo citó también Marco Antonio, hablar de Nietzsche, pero en relación con el vitalismo, porque el vitalismo precisamente estará reivindicando a la vida en detrimento de la razón, como si este último concepto, la razón, no sirviese para que nosotros pudiéramos experimentar un mejor pasar en este mundo. A ver, en este aspecto del vitalismo, en el sentido que mencionas de Nietzsche y en general de esta oposición a la razón, nos vamos a encontrar con una especie de postura acerca de una condición, de una naturaleza humana que no sería compatible con esa razón. Dicho de otro modo, el hombre por sus pulsiones, por sus emociones, por sus deseos, por sus pasiones, por ese lado dionisíaco que tiene, la razón vendría a ser una especie de freno, una forma de dominarlo, una forma de contener esa naturaleza, ese ímpetu, ese fuego que también se explotó algunos siglos antes con el tema del romanticismo, que seguramente también lo podremos hablar después. Pero esta razón, desde el punto de vista del vitalismo, no sería compatible con ese ser, con esa voluntad, inclusive de la que luego hablaría Nietzsche, ¿no? Y es interesante porque como que nos pone a nosotros en entredicho, ¿no? No solamente a nosotros, sino a la humanidad en entredicho en este lapso. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el conocimiento, a pesar de toda la importancia de la razón, toda esa herencia de la Ilustración, alguien va a decir, y con mucha fuerza nos va a decir, un momento, ¿no? Que muy racionales, muy fríos todos, pero tienen sus pasiones, tienen sus dolores, viven condicionados por ellas, son esclavos de ellas. Entonces, como que tampoco hay que tenerle tanta carga a esa razón. Y es muy interesante también porque a nosotros, ya como individuos, nos va a poner en ese punto de saber hasta qué punto ese tema de desarrollo de la razón entre fenómenos pequeños y sobre todo ante los grandes, como la muerte, la libertad y demás, en qué posición nos ubica. No, yo puedo ser perfectamente muy racional, pero si está en peligro alguien mío, voy a hacer todo lo insensato, lo irracional, hasta lo salvaje que puedo hacer en el sentido de las pulsiones y de lo que tengo. Y como que nos ponen en entredicho. Esto y viene reforzado también, y no es casual tampoco, que es una época en la que se vuelven a tocar temas como la condición nacional, la condición de cultural y demás, que está unido a aquello. Porque si hay que decir algo también, es que a pesar de que, como bien decía Marco Antonio, hay una idea de un racionalismo no marcado, pero sí con ciertos toques en cada parte del mundo, el tema de la razón era eso, una vindicación casi universal, una idea de encontrar verdades y conocimientos de carácter global.
En cambio, la idea de atacar la razón, no, pues nos va a retrotraer a lo más profundo, a lo más básico, y ahí nos vamos a encontrar con que también hay pulsiones irracionales, por supuesto. Desde lo más básico, que es lo más pequeño, una tribu, la horda y demás, hasta el concepto de nación. Entonces, como que se juega. No es tampoco casual la época en la que se pone en entredicho este tema del racionalismo. Hemos hecho mención a esta oposición que se produciría entre racionalismo y vitalismo. Dejemos de lado las tendencias, corrientes o escuelas y quedémonos con dos sustantivos, algo más breve, que sería la razón y la vida. Uno de los pensadores que habló sobre esta especie de disputa entre la razón y la vida fue José Ortega y Gasset. Y él planteó, como recordaremos, una idea que buscaba terminar con este enfrentamiento o controversia. Y se habla en su caso del racio-vitalismo, porque claro está, si la razón sirve de algo, tendría que ser útil, en este caso, para nuestra vida. La razón para la vida. Y decía como el ver y o el palpar. Esa razón, consiguientemente, Einar, va a hacer que uno piense el racionalismo de manera distinta. Así que el irracionalismo a lo mejor podría ser cuestionado a partir de la propia vida que uno trataría de gozar. Sí, sin duda. Aunque aquí creo que podríamos hacer una pequeña diferenciación que me parece sustancial, que es un irracionalismo positivo, podríamos llamarle así, y un irracionalismo negativo, ¿no? El irracionalismo positivo es el que estamos demarcándolo ahora como el hecho de este racionalismo vitalista, en donde nosotros reflexionamos de nuestra existencia, de nuestra voluntad, de nuestro individualismo, etcétera, lo cual ha dado un montón de reflexiones muy provechosas. Marco Antonio ya ha citado a varios autores, lo propio Andrés ha ampliado la propuesta que hace Marco Antonio, y yo tal vez me concentraría a ir un pasito más atrás, antes de ir a la propuesta de la ilustración, que era el de esta razón que empieza a reflexionar sobre el mundo. Podríamos ir, por ejemplo, a un aspecto que mencionaba ya Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Y yo creo que cuando ya empezamos a poner el acento en donde el hombre sea aquel que empiece a decir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es verdad, lo que es falso, y etcétera, pero sin ninguna base, y aquí pondría otro elemento, sin una base científica, metodológica o incluso hasta experimental. ¿Qué quiero decir con esto? Si empezamos a divagar sobre aspectos en donde solo y únicamente sea nuestra verdad por nuestro individualismo la correcta, pues llegamos a las peores atrocidades del mundo. Pero si esta por lo menos está contrastada con una base, por lo menos podríamos decir, un poquito científica, pues no hay esta actitud tan avasalladora de este irracionalismo negativo que yo le pondría así cuando he hecho la diferenciación. ¿Y por qué digo de este irracionalismo negativo? Pues el irracionalismo, como sabemos, ha dado paso a lo que es el nacionalsocialismo por parte del romanticismo, lo cual ha hecho las peores atrocidades de la humanidad. Y hoy en día, pues estamos viviendo ya algo como que parecería un neo-irracionalismo negativo, en donde solo y únicamente va
cuentan las pasiones, las pulsiones, los sentimientos que nosotros tenemos, y ese sentimiento que además está sustentado por un grupo, ya sea un grupo ideológico, ya sea un grupo por un consenso de masa, tiene que prevalecer sobre cualquier otro dato, ya sea científico, ya sea más diluido por la razón. Entonces, Enrique, yo ahí demarcaría estos dos puntos que nos puede servir para diferenciar el irracionalismo. A propósito de lo que se estaba comentando de este irracionalismo, relacionándolo también con posturas políticas, ideológicas, yo recuerdo que grandes debates que se llevaron a cabo en el ámbito ideológico tenían como uno de sus criterios fundamentales el racionalismo, de forma que si lo que el contrario estaba planteando era irracional, pues merecía una condena o reprobación. Está el gran libro de George Lukács, uno de los representantes del marxismo crítico, El asalto a la razón. Y en el asalto a la razón se cuestiona a la filosofía burguesa por ser irracional. Ahora, el punto es, Marco Antonio, que esta disputa por determinar cuál es la postura, posición ideológica más racional, eso también se ha abandonado. Y con el paso del tiempo vamos a tener posiciones de la izquierda en donde más bien será un mérito volverse irracional. Tenemos planteamientos en lo que se conoce como el posmodernismo, donde lo central será no ser racional, cuando en realidad el propio marxismo no puede ser entendido en sus primeras manifestaciones, en el mismo Marx, en Engels, sin un aprecio por la razón. Se buscaba entonces ser tan racionales y superar al capitalismo desde el punto de vista de esa racionalidad. Y todo esto pues se ha perdido con el paso del tiempo. Efectivamente, ¿no? O sea, vale la pena destacar de que, por ejemplo, si uno se encuentra con personas que todavía tienen simpatía y se identifican como marxistas, las corrientes postmodernistas son miradas con enorme desconfianza, porque efectivamente en Marx, Engels y en la tradición del marxismo clásico había un enorme aprecio por la idea de la razón. Y una de las cosas que se cuestionaba precisamente a lo que en esa época se llamaba la ciencia burguesa, ¿no? La economía política como ciencia burguesa, ¿no? Era precisamente la idea de que no era ciencia, o sea, esta ciencia burguesa no era ciencia, porque en realidad eran meras racionalizaciones de los intereses económicos de las clases dominantes, de la burguesía, ¿no? Entonces, claramente, en el marxismo clásico había todavía esa vindicación, digamos, de la racionalidad, ¿no? En su tradición, digamos, más ligada a la ilustración, ¿no? En ese sentido, el marxismo clásico es uno de los herederos de la ilustración. Es más, es un heredero muy nítido de la tradición francesa, pese a que Marx y Engels eran alemanes, precisamente por ese espíritu de reconstruir la sociedad a partir de lo que se consideraba en el ámbito de la ideología la forma correcta, la forma socialista, para derivar hacia el comunismo, ¿no? Ahora, el hecho es que ya muchos de los autores que simpatizan con el marxismo clásico, pero que ya en su última vertiente, todas estas corrientes postmodernas, la figura señera posiblemente, una de las figuras más importantes es Foucault, lo que van a hacer es partir de la idea de que no existe una racionalidad que nos arroje verdades últimas, ¿no? Entonces, por eso es posmoderno. Entonces, se entra en un ámbito de absoluto relativismo y donde en realidad es un escenario donde se descree de todo, ¿no? Y claro, esto hace que, aunque muchos de los argumentos que se plantean en estas corrientes filosóficas o en estas
que plantean estos autores, pueden ser muy interesantes y estimulantes para el pensamiento, para la reflexión, pero en última instancia se revelan como neutralizantes de la capacidad de cambiar y transformar el mundo. Estoy pensando a modo de ejemplo, si alguna persona tiene interés en... Hay una famosa entrevista de los años 70, un coloquio, donde está Foucault y Chomsky. Y claro, en este coloquio muy famoso, que fue hecho, me parece, en una universidad norteamericana, es muy notoria la diferencia entre Chomsky, que es un activista muy comprometido con causas de izquierda, etcétera, etcétera, pero claro, o sea, muy heredero de la tradición revolucionaria, que quiere cambiar el mundo y por lo tanto no solo trata de cuestionar las instituciones, la forma de vida moderna o lo que hacen los estados, sino que quiere llevar adelante algún tipo de cambio, lo que supone un ejercicio mínimo de pensar los problemas para buscarles algún tipo de solución, que puede estar equivocada o no. En cambio, Foucault se refugia en la idea de que él lo único que quiere es reflexionar, identificar los mecanismos de dominación, pero que no tiene una fórmula de cambio, ¿no? Entonces, ahí se nota muy bien el desfase, digamos, entre un pensamiento que basado, digamos, en ideales de racionalidad, pues quiere utilizar la capacidad de pensamiento del hombre para cambiar la sociedad. Y por el otro lado, una posición mucho más posmoderna, que basado en el relativismo del conocimiento, finalmente se anula su capacidad de transformación de la realidad. Me parece que esa entrevista es realmente reveladora entre las dos cosas. Y claro, el tema es que muchas de estas posturas, digamos, del posmodernismo, al asumir esta relatividad, ¿no? Lo dejan, o sea, uno se pregunta si están hablando en serio, ¿no? O sea, la idea de que todo discurso básicamente está fundamentado en las aspiraciones de poder, o que el poder articula todos los discursos. Hombre, que muchos discursos ocurre eso, especialmente en el ámbito de la política, sin duda. Pero claro, o sea, algunos de estos epistemólogos lo llevan al ámbito de las ciencias naturales y daría la impresión que, según ellos, la ley de la relatividad de Newton también está condicionada a esas cuestiones. Entonces, llega un momento en que uno empieza a dudar de que si están realmente hablando en serio, si imagino que no hay un espíritu de novedad, un espíritu iconoclasta, por decirlo así, que los anima, más que en realidad tratar de pensar en serio los problemas, ¿no? Y en ese sentido, precisamente cuando nosotros hablamos de pensar en serio los problemas, evidentemente somos racionalistas, o sea, queremos usar esta capacidad de pensamiento, obviamente articulada con la observación del mundo, digamos, de la realidad, ¿no? Para precisamente tener un pensamiento que se afina a la comprensión del mundo, ¿no? Y no en quedarnos en una cosa etérea, que es lo que en otros escenarios, digamos, podría darse, ¿no? En 1898 se produce un acontecimiento muy curioso en un pueblo que prácticamente no contaba con una enorme vida intelectual. Una persona logra que se publique un volumen de filosofía en Barcelona y este sujeto es don Mamerto Oyola Cuéllar. Mamerto Oyola Cuéllar escribió entonces sobre la razón universal, un título pretencioso en donde además se ocupa de cuestionar afirmaciones llevadas adelante por distinguidos filósofos europeos y de otras partes del mundo. Lo menciono, Andrés, porque a propósito de lo que se indicaba hace un momento, cuando se habla de la razón o el racionalismo, hay una pretensión universal, tomando en cuenta que todos podríamos llegar a ser racionales y cualquier hombre estaría en condiciones de entender a lo que se plantea gracias a la razón. Y sin embargo, esto no ha sido aceptado como válido por parte de muchos pensadores, quienes entenderán que si defendemos la razón, no hacemos sino únicamente tratar de imponer una concepción que se tiene sobre cómo debe pensar el hombre para dominar a los demás. El racionalismo, en consecuencia, no sería solo
una manera de pensar, sino que dejaría ya advertir, si se abusa la vista, un propósito de dominación y de sometimiento. Claro, para esta concepción tendría que ser una especie de forma de dominación, de control, si quieres verlo, de imponer una visión como no solamente del conocimiento, sino de valores, de sistemas políticos, de manejo económico, de manejo científico. Claro, y no es que haya ese plan macabro conspiranoico, sino que es eso. No, pero no necesariamente porque se lo busque imponer, sino porque son las consecuencias o los efectos, para usar una mejor palabra, de haber convivido y de haber aprendido de los errores y de haber durante siglos ir tratando de mejorar, no digo perfeccionar porque está lejos de aquello, pero sí de mejorar las condiciones en las que se desenvuelve el ser humano. Y para eso he empleado justamente la razón. Y desde esa postura rabiosa, desde esa postura radical de ver la razón no solamente algo peligroso, sino el origen de muchísimos de los males que nos aquejarían, en vez de las soluciones o posibles soluciones que se les puede encontrar, hay esa fuerza, ¿no? De decir, no, la razón, ese modelo racional no aplica para nosotros porque nosotros vivimos, qué sé yo, vivimos más apegados a nuestras tradiciones, o más apegados al medio ambiente, o más apegados a nuestra cultura, pónganle el nombre que quieran. Entonces, como desde esa postura, la idea de una razón que pudiese no hacer una promesa de carácter religioso, no hacer o no darnos una garantía de carácter completamente seguro de que las cosas van a solucionarse, pero que sí se va a buscar el camino y se va a tomar no solamente de lo que se piensa, sino de la experiencia propia también y de como civilización, estaría en contra de esa visión del rechazo a la razón. Ahora es interesante también, ¿por qué? Porque esto nos va a abrir el paraguas para un tema que lo mencionábamos, que es el tema político. No es imposible que no pase. Y no me refiero a un manejo político de partidos y más, porque eso no, sino a modelos mismos de convivencia. La misma idea de la democracia, la misma idea republicana, contra ideas, por ejemplo, de carácter más casi primitivo o del retorno al pasado, son posturas antirracionalistas. ¿Por qué? Porque justamente esa razón sería la causante de una desigualdad. ¿De por qué? Porque solamente ciertos grupos que pueden acceder al conocimiento, en teoría, podrían tener ciertas ventajas sobre los otros, o por qué ese tipo de inventos o ese tipo de técnicas, para no decirle ciencia, sino ese tipo de técnicas han traído muerte y sangre y arruinan nuestros bosques, bla, 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 y esa prédica que ya la conocemos. Entonces, como que no está suelto desde el tema de la convivencia y por supuesto mucho menos suelto del tema de la política. Y creo que ahí es donde estriba el ánimo de esa postura en específico, ¿no? De decir, no, esto no nos queremos porque no queremos otra cosa. Y es otra cosa, puede decir, primero que no va con lo que yo quiero y segundo puede ser peligroso hasta para lo que yo quiero. Entonces, si tu modelo racionalista si tu modelo racionalista o uso de la razón te va a decir que puedes criticar o que la voz de cierto grupo no estaría por debajo y demás, entonces mejor no. Entonces, para mí por ahí va un poco en ese sentido del tema de los modelos racionales relacionados a la vida política. Agradezco a las personas que nos están acompañando con varios comentarios. Daniel Chalarca, Néstor Valverde. Voy a mencionar algo que se relaciona con lo que nos ha señalado Néstor Valverde. Resulta que podíamos cuestionar tanto a la razón como al racionalismo. Si nos quedamos en la razón, es perfectamente posible que se plantee que la razón es un fin o un medio. Y si se trata como un medio, se la podría ver como una herramienta. Y allí llegamos al famoso concepto de la razón instrumental que ha sido explotado fundamentalmente por los filósofos de la Escuela de Frankfurt. Yo lo indico porque Néstor Valverde nos está haciendo recuerdo del régimen nazi que se montó sobre una estructura racional instrumental
que legitimaron sus atrocidades. Esta igualmente es una crítica que se ha llevado adelante Einar, pero no necesariamente por criticar la razón como instrumento, negamos todo valor a la razón. Sí, sin duda, creo que esa aclaración que nos hace es bastante pertinente. Sin embargo, desde un punto de vista, si vemos a la razón como un instrumento desde la política. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la postura irracionalista lo que rescata y donde se devela es en el arte? Es, por ejemplo, en propuestas muy bien estructuradas donde directamente se apele a las emociones. Hagamos el caso del ejemplo que es el nacionalsocialismo, el régimen nazi, de cómo al final de cuentas ha utilizado, sí, por un lado, la razón instrumental en la política, como lo mencionaba en su comentario, de utilizar a filósofos, teóricos, científicos, biólogos y demás para alcanzar un fin. Pero también, por otro lado, ha utilizado a la estructura irracionalista en donde lo que buscaba era rescatar todas las pulsiones de un pueblo, por así decirlo, de una nación total y completamente oprimida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hecho del irracionalismo se revela muchísimo más en el arte, en la cultura, en estas pequeñas islas que al final de cuentas van y lo que buscan es emocionar al público para que se comprometan con una institución en concreto. Entonces, en ese sentido, podemos demarcar que el irracionalismo, que da paso luego a todas las vanguardias artísticas para romper las estructuras de la razón, de la lógica y de esa forma de hacer arte, ¿no? Lo que hacen es, pues, entonces, aprovechar de cierta manera esta herramienta, esta teoría del irracionalismo para hacer un sinfín de cosas. Y claro, también eso lo tenemos que entender desde el hecho que la razón lo que hacía era construir máquinas fantásticas para destruir al individuo. Entonces, claro, uno a dónde se tenía que aferrar. Lo único que se podía aferrar era a estas cosas que todavía no había destrozado la técnica y la tecnología impulsadas por la razón. Es decir, los mitos, es decir, el arte, es decir, de cierta manera, la cultura. Entonces, es ahí donde el régimen nazi, creo yo, se ha aprovechado muchísimo para que los individuos pues cada vez se sumen más a ellos. Acordémonos de, por ejemplo, la utilización de la música que hacía el régimen nazi o de los performances que hacían los militares en las noches o de las muchas películas de propaganda que ha promovido el régimen nazi. Y no solamente el nazi, porque también podemos hablar del régimen soviético, que igual de una postura altamente irracionalista, es decir, de apelar a las emociones, pues ha hecho una infinidad de arte para mover a las masas y comprometerlas con su accionar. Entonces, si bien ese apunte que nos hace es correcto, creo que también hay que ampliarlo en este otro sentido. Hablando del régimen nazi y los pensadores, no solo científicos y físicos, está el conocido caso de Martin Heidegger. En la última entrevista que concedió, que se publica de manera póstuma por Der Spiegel, él tratando más o menos de explicar su controvertida postura de respaldo al Tercer Reich,
decía que lo que le interesaba en el mundo académico era evitar que triunfase, imperase esta suerte de adoración por la técnica, lo que también se conoce como la tecnofilia. Ahora bien, yo lo destaco porque es curioso cómo Marco Antonio también se podría considerar contrario a la razón el hecho de que nosotros estemos dependiendo demasiado para estos pensadores de la técnica. Así que hay un rechazo a la ciencia en ciertos casos, pero fundamentalmente a la técnica, porque se entiende que hay una especie de deshumanización al respecto. Y es importante subrayarlo porque, claro está, la técnica, al igual que la ciencia, van a ser producto de este tipo de racionalismo que por lo visto no complace a todos. El tema este de la técnica, digamos, y cómo van surgiendo críticos frente a la ciencia aplicada, digamos, ¿no? A las tecnologías propiamente dichas, tiene que ver precisamente porque con lo que se llama la crítica a la razón instrumental. La pregunta fundamental es cuando nos planteamos un escenario de acción y surge el tema de los medios y los fines. Entonces, el ejercicio de la razón obviamente puede articular cuáles son los mejores medios para llegar de la mejor forma posible a los fines propuestos. Eso es en lo que consiste básicamente la idea de la razón instrumental. Entonces, dado un determinado objetivo, dado un determinado fin, ¿cómo hacemos qué medios utilizamos y cómo los articulamos para lograr ese fin, ese objetivo? Razón instrumental. Pero surge el problema de dónde salen los objetivos, de dónde salen los fines de la acción humana. Entonces, en una visión, digamos, de racionalidad clásica, por ponerlo de alguna manera, por darle un nombre, la idea es que el ejercicio de la razón también nos podría dar los fines, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos llamar un racionalismo completo, o sea, puede haber una racionalidad instrumental, la de los medios, pero también podría identificarse los fines de la acción humana por medio de la razón. Ahora, el problema está que muchos piensan, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de filósofos y pensadores que se plantean que posiblemente esto segundo es lo que no se puede. La razón no nos da los fines de la acción humana. No nos da los fines. Entonces, ahí va a tener que aparecer algo mucho más complejo, una reflexión mucho más, por usar una palabrita de uso habitual, pero que en este caso no se puede eludir, integral del ser humano. No solamente su capacidad racional, sino otras capacidades que normalmente asociamos a lo no racional, por decirlo así. Por ejemplo, la importancia de los sentimientos y otras cosas, la capacidad de empatía del sujeto, de la persona con otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, los fines de la acción humana parecería que escapan a el puro ejercicio de la razón. Ahora, el problema de, por ejemplo, esto que mencionaba Heidegger y de muchos otros filósofos modernos, es precisamente que meten todo en un saco, en un solo saco, o sea, conceptualizan, o sea, sin hacer esta distinción, piensan que sencillamente el mal uso de la tecnología, o sea, el hecho de que se planteen malos objetivos, o sea, malos desde el punto de vista de su perversidad, ¿no? Que es el ejemplo paradigmático serían los nazis, ¿verdad? Se plantean objetivos, fines perversos. Pero claro, los fines y los fines y objetivos pueden ser perversos, pero la racionalidad instrumental va a funcionar perfectamente. Entonces los nazis tenían un fin perverso, exterminar a ciertas naciones, a cierto tipo de gente, ¿no? Y pusieron toda su racionalidad instrumental al servicio de ese perverso fin. El problema surge acá que si se imputa todas estas perversiones del uso de la razón a fines perversos, ¿no? a la capacidad racional del hombre, se comete una enorme injusticia. ¿Por qué se comete una injusticia? Voy a poner el ejemplo trivial, tonto y casi de cajón que viene ahí. Un cuchillo puede servir para
preparar alimentos, o sea, nos permite, digamos, preparar nuestros alimentos con los cuales superamos nuestra necesidad del hambre, pero también nos puede servir para clavárselo al prójimo quitándole la vida, ¿verdad? Depende de cuál es el fin. El problema está que posiblemente la razón no tiene los elementos para darnos los fines, pero evidentemente la racionalidad instrumental permite que haya racionalidad en los medios. Si los fines son perversos, entonces vamos a tener un uso perverso de la razón. No deja de ser, por ejemplo, inquietante, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista moral, por ejemplo, que el tipo de gas que utilizaron los nazis en los campos de concentración, para las cámaras de gas, fue diseñado por un químico judío en laboratorios alemanes durante la Primera Guerra Mundial. O sea, y claro, ahí lo que muchas veces se cuestiona es eso, ¿no? O sea, un hombre con una formación científica que se pone a trabajar en laboratorios que van a producir armas químicas o armas, o sea, elementos que van a ayudar a la destrucción del prójimo, ¿no? Pero ahí el problema no es la racionalidad, el problema es, digamos, los elementos de conducta ética, ¿no? La ética, la moral, como lo quiera llamar, que las personas ponen a sus fines. Seguramente habría mucha gente con una altísima cualificación científica que se negaría, por mucho dinero que le paguen, a trabajar en una fábrica de armas, por poner un ejemplo, o en el diseño de nuevas armas. Pero claro, va a haber personas, ¿no?, con otros ideales de vida y de aspiraciones que sí van a estar dispuestas a hacer eso. O sea, lo que hay que cuestionar siempre, a mí me parece, es los fines que perseguimos las personas, ¿no? Los objetivos, los fines que perseguimos. Ahora, el uso de la razón en el planteamiento de medios, obviamente es algo natural, entre comillas, digamos, a la modernidad. O sea, en nuestras sociedades es inevitable tratar de ser optimizadores, ¿verdad?, en términos de los instrumentos que utilizamos para lograr ciertos fines. El gran debate es precisamente sobre los fines. Se puede usar la razón para alcanzar fines que interesen a un individuo, también a una colectividad, y en este caso se podría hasta notar la influencia de planteamientos ideológicos, como ya se ha puntualizado. Es posible también que uno se encuentre ante un ejercicio de la razón que, como dijimos hace algún momento, no relacione con la ética, con la moral. Y sin embargo, hay ciertas confusiones y errores que se cometen cuando hay un gran apego y aprecio por la razón. Se podría suponer desde ciertas perspectivas que entre tanto uno use más la razón, hará el bien, lo que básicamente nos lleva a Sócrates. Creer, la línea es también platónica, que si un hombre conoce, hace el bien. En nuestro caso, suponer que los que son racionales se apegarán siempre a lo que sería lo bueno. Esta es una equivocación porque no siempre pasa aquello. Hay un notable libro de Rafael del Águila en donde habla de la falacia socrática. Básicamente dice que es un error creer que la persona que conoce hará siempre el bien y cuando hace el bien buscará el bien. Del bien vendrá el bien. Ese es un error. Porque está claro que el conocer más a veces nos puede conducir a tener posiciones muy ilustradas, pero catastróficas. Lo mismo podría pasar desde el punto de vista del uso de la razón. Uno puede ser gran partidario del racionalismo, pero el solo hecho de ser racionalista, plantémoslo así, no asegura que nuestras decisiones sean éticamente aceptables. A lo mejor, Andrés, en este caso, el racionalismo que merezca un buen respaldo sea aquel que, entre otros, ha sido reivindicado por Popper, un racionalismo que será también crítico. Y en lo de crítico, tal vez allí ya uno puede dilucidar lo referente a medios, fines y lo que hemos conversado.
que en este tema de la primera parte de lo que planteas, hay una especie justamente aquello que de algún modo se buscaba por lo menos reducir, que es la divinización de la razón, pero desde un punto de vista de un carácter moral. A ver, no es que si nosotros entendemos herramientas como herramientas racionales o herramientas lógicas que se pueden emplear, que se pueden utilizar, bueno, se pueden también utilizar para construir cualquier clase de monstruosidad, y de hecho se lo ha hecho así en la historia. Y claro, y lejos estamos de entender o de pretender hacer que una persona ilustrada o que una persona racional en este caso haga el bien o busque necesariamente el bien o lo que él considera el bien. Lo que se trata en todo caso es de entender que esa persona racional entendería, entre comillas, de alguna manera condicional, las consecuencias de lo que está haciendo. Pero ¿qué pasaría entonces si justamente esos efectos o consecuencias es lo que negativos, es lo que está buscando? Entonces, como que eh, esa aura racional tampoco serviría para ciertos fines, a lo menos humanos. Y esa es la otra parte de lo que también se puede evidenciar, que si en esa línea popperiana que dices, de ese racionalismo que es revisor de lo mismo que ocasiona, y no me refiero a las personas, individuos, sino como sociedades, como civilización, si es revisor de lo que ha ocasionado, si es revisor de cuánto se ha derramado, de lo que se ha equivocado, y trata de ser previsor con lo que viene en el futuro, con esa experiencia justamente racional, podría aproximarse más a hacer algo provechoso para el resto. Sin embargo, es muy difícil esto. ¿Por qué? Porque primero por los incentivos y fines que tendrá cada persona o cada grupo de personas o cada sociedad o cada clase dirigente, si quieren verlo. Entonces, como es muy diferente esto. Y es difícil también. ¿Por qué? Porque el hombre actúa en presente, y si bien es cierto que se ampara en el pasado y se proyecta en el tiempo, actúa en presente, actúa en necesidad de incentivos, necesidades, apetitos, deseos, justamente todo eso irracional, y que por más que lo bañe de racionalidad, en el fondo es un deseo humano pasional. O sea, aquí entra como una especie de esos caramelos porque por dentro tienen un sabor y por fuera otro, algo así viene con el tema de la razón. Puedo usar toda esa razón para fundamentar mis posiciones, mis deseos, las aspiraciones, pero en el fondo soy un ser irracional o un grupo irracional que lo que quiere es avanzar, a imponerse al otro, mandar sobre el otro, regir. Entonces, como que ahí también está esa idea. Y si no se tiene esa especie de cura o antídoto que es justamente ese carácter humano en el sentido humanista, en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido hippie exagerado, ¿no? Sino el sentido puro de la palabra, de poder entender cuánto puedo hacer yo por el otro, qué le puedo ocasionar yo al otro. Es hasta una idea de empatía. Ahí la razón puede volverse en algo, como lo que decía Marco Antonio, que termina siendo ni bueno ni malo, sino un elemento que puede servir para aplastar como para hacer la vida mejor. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Daniel Mogrovejo manda saludos, dice: el marxismo es el intento de racionalizar la envidia, un fino ataque que ya ha originado una refutación. Después Daniel Chalarca hacía mención a Foucault. Podemos entender su concepto de la resistencia como una propuesta revolucionaria. Pregunto esto porque me parece que Foucault no es precisamente un postmoderno, sino que existe una propuesta práctica y racional en su filosofía. Claro, el problema es que no tenemos a un solo Foucault. Hay un filósofo argentino, contemporáneo, vivo, Luis Diego Fernández, que por ejemplo habla de un Foucault liberal. Y podríamos encontrar diferentes facetas. Hay también un Foucault que respaldó, por ejemplo, revoluciones en partes del mundo en donde no se notaba gran apego a la razón, a la crítica, ni a lo que nosotros entenderíamos como argumentos más o menos decentes, desde el punto de vista de que contribuyan a mejorar una existencia digna y una convivencia que tenga ese tono. Hay, por lo tanto, más de un Foucault, y seguramente hay pues un Foucault mucho más racional y otro posmoderno. Finalmente, en esta ronda final, y pasamos luego a las recomendaciones bibliográficas de costumbre,
me gustaría subrayar que así como se ha hablado de una razón pura, de una razón práctica, caso de Kant, así como se ha hablado de un racionalismo crítico, hicimos mención a Karl Popper, hay pues más adjetivos que se han colocado a esa palabra a lo largo de la historia del pensamiento. Y hay uno que tal vez sirva para relacionarnos con esta otra dimensión del ser humano, que no será solo racional, y es esta famosa idea de María Zambrano, lo de la razón poética, porque es igualmente importante destacar cómo están las otras dimensiones que dejan notar el valor de la misma racionalidad, pero desde otros puntos de vista, Einar. Sí, yo desconozco a María Zambrano sobre la razón poética, pero yo entraría, por ejemplo, a más o menos a hacer esa comparación con el surrealismo, por ejemplo, ¿no? Una corriente muy interesante del siglo pasado que proponía romper los límites de la razón a partir de la imaginación. Y esta imaginación lo que hacía era profundizar sobre el inconsciente. Y pues el inconsciente, como sabemos, fue una propuesta de Sigmund Freud, que rompió todo este logocentrismo, toda esta postura en donde el hombre solo y únicamente era razón. Y pues estos artistas, y sobre todo Salvador Dalí, al cual yo conozco mucho más, pues aprovechó toda esta dinámica del grupo surrealista para inventar obras, pero impresionantes. Y pues una de ellas es, por ejemplo, su método paranoico crítico, en donde empieza a relacionar muchos objetos de la cotidianidad para formar otro, ¿no? Y esto hacía como una especie de positivo y negativo en las imágenes, lo cual me parece muy, muy satisfactorio en el hecho, y con esto cierro de cierta manera esto, es el que la razón muchas veces entendida desde un campo puede de cierta manera perjudicar otro. ¿En qué sentido? Si nosotros asumimos que en la filosofía lo que prima es la razón, la racionalidad, pues podemos hacer, como dice Rudy Brent Safransky, un autoritarismo de la razón y esperar de que todos utilicen la razón cuando se tiene otros campos para explotar. En este caso, la imaginación, donde la imaginación no tiene límites que lamentablemente pone la razón, en donde te dice tienes que seguir esta estructura. Y claro, acá, Enrique, yo debo confesar que estoy pues en una posición dubitativa. Eh, por un lado, apoyo esta noción de la razón como método científico, me parece sumamente valedera, importante, y mucho más en esta época que han empezado a nacer un montón de posturas sumamente irracionales, en donde el ejercicio de su poder hace que lo que ellos dicen sea verdadero. Yo de alguna manera decía que los fake news eran, por ejemplo, los nuevos sofistas, porque nos hacían reflexionar y pensar sobre un montón de cosas y hacernos dudar sobre la realidad. Pero acá, y tomo lo que tú mencionabas antes sobre el aspecto ético, pues acá cuando ya trasciende los aspectos éticos y cuando su objetivo es destruir la sociedad, pues creo que hay que ponerle un límite y ese límite lo pone la razón. Y decía que estaba en una cuestión dubitativa porque desde el otro ámbito, que es desde el ámbito del arte, pues es muy complicado decir a alguien, haz una propuesta racional, haz una propuesta que se base, digamos, en estos principios. Pero claro, en el mundo del arte hemos visto que absolutamente ha roto todos los límites de
todos los límites establecidos, incluso los de la ética. Y claro, esa es mi posición dubitativa referente a lo racional y lo irracional. Hemos llegado a la parte final. Agradecemos a todos los que nos han acompañado. Daniel Mogrovejo ha realizado otro apunte, precisando que la cita no era suya, la de la envidia, sino de Escotado. Por supuesto, habla de 3 tomos y la obra no es sino Los enemigos del comercio. Daniel plantea que discutamos en algún momento sobre Popper, Adorno y la lógica de las ciencias sociales, el famoso enfrentamiento entre la lógica dialéctica y la lógica analítica en el estudio de la sociedad. Se agradece esa sugerencia. También podríamos debatir sobre el famoso encuentro entre Popper y Wittgenstein, ¿no? En donde corría hasta peligro la vida de Popper. También agradecemos a Alzate Alzate, que habla de brillantes conferencias, y se ha hecho mención a otros autores, a Spinoza, Patricia Suárez, intervenía en alguna referencia, y a Franco Morales, entre otras personas. Muchas gracias por todo este acompañamiento, y vamos a finalizar con las sugerencias literarias que son del caso, y que tal vez sirvan para que quienes nos han seguido puedan complementar algunas de estas ideas recordando libros o adquiriendo, si cabe, esas obras para su respectivo análisis. Yo, que tengo problemas aparentemente de conexión, voy a citar solamente los libros. Voy a comenzar con una recomendación que es la de Alan Finkielkraut. Finkielkraut es un filósofo que importa y mucho para realizar críticas de orden cultural, y en este caso yo sugiero el libro La derrota del pensamiento, que además pienso leer en la cuarentena filosófica. Y por otra parte voy a recomendar un libro que cité al inicio, que es De Hegel a Nietzsche, de Carl Levitt. Es una obra importante porque habla sobre cómo se produce esta crítica y la ruptura, la quiebra revolucionaria en el pensamiento del siglo XIX. Entonces, esos son mis 2 libros. El libro La derrota del pensamiento de Alan Finkielkraut y el libro de Carl Levitt, De Hegel a Nietzsche. No lo cito a Sebrelli, pues seguramente lo va a hacer Einar Rosso. Marco Antonio del Río, ¿cuáles serían las recomendaciones? Te escuchamos, por cierto, Marco Antonio, así que no tienes problemas de audio ni de video. ¿Qué pasó? Creo que él no nos escucha a nosotros. Ah, él no nos escucha. Bueno, pero... Sí, parece que está sin sonido, Marco Antonio. Pasaremos a las recomendaciones. ¿Nos escuchas? Marco Antonio. Parece que no nos acaba de mandar un mensaje diciendo que él no nos escucha, pero nosotros sí lo vemos y tú me escuchas perfectamente, Einar, ¿no? Sí, yo te escucho, Andrés, así que puedes seguir con las recomendaciones si quieres. Mientras recuperamos el sonido de Marco Antonio, tú puedes seguir. Ya, yo me quisiera quedar con, ya que estamos en esto, con, primero, uno que fue mencionado por Enrique y que es importante porque por su análisis, pensando cómo era el mundo, pensando cómo era este país en ese tiempo, el de Mamerto Oyola, La razón universal. Es un poco difícil de encontrar, pero es una locura pensar que en este lado del mundo se criticaba a Hegel, a Kant, y con la forma, en la forma tan interesante que lo hace Mamerto Oyola. Así que les recomiendo esta. Y me recomiendo una novela que a mí me encanta, y es una debilidad mía, que es Hombres Buenos, de Pérez Reverte. Por grandes rasgos, la novela se cuenta la historia de 2 miembros de la Real Academia Española que en ese París convulsionado pre-Revolución Francesa van a buscar la enciclopedia de la Ilustración.
y no la pueden, no la pueden llevar porque justamente el irracionalismo todavía era imperante en España, prohibía que la academia tenga ese tipo de volúmenes subversivos. Entonces, como que la historia es muy interesante y hay muchos apuntes acerca de él, cómo la razón y las luces podrían traer un mundo mejor. Así que esas son mis dos recomendaciones. Einar. Muy bien. Pues yo paso las recomendaciones. Lamentablemente no les voy a recomendar El olvido de la razón que hacía mención Enrique, puesto que el libro lo presté. Le presté a HCF Mansilla, así que veamos si él más bien hace la recomendación de ese libro. Yo más bien me voy a pasar a otras recomendaciones. Una es esta, que ya la he mencionado, de Rudy Franz Safransky, El romanticismo, un ocaso del espíritu alemán, en donde él hace una reflexión sobre este autoritarismo de la razón que ha mencionado Safransky frente al irracionalismo alemán. Parece un libro que describe y narra muy bien estas dos propuestas que han pasado pues de importancia y nos ha llevado a este tema. Luego están estas otras dos. Uno es el Manifiesto Surrealista de André Breton, que es el teórico más importante del surrealismo, aunque en su última etapa se volvió bastante racional, podemos ponerlo allí entre comillas, puesto que obligaba a los surrealistas a añadirse, a adherirse al grupo comunista para hacer la revolución, lo cual Salvador Dalí le dice que era total y completamente una idiotez, puesto que no podía hacer ese tipo de obligaciones, puesto que estaba pidiendo que sean un grupo total y completamente racional en ese sentido. Por tanto, de dicha forma, les recomiendo este libro de Salvador Dalí, El mito trágico del Ángelus de Milet, que es una gran obra en donde él empieza a proponer su método paranoico crítico después de ser expulsado del grupo surrealista. Veremos Enrique, si ¿estás nos con nosotros? escuchan. No, Enrique está con problemas de conexión también. Marco Antonio, ¿nos llega a escuchar todavía? No, no No, nos escucha. no, no sé. No nos escucha. Bueno, Bueno, entonces cerramos, porque ambos están con problemas de conexión. Así pasa con el internet. Pasa al vivo, así que no hay problema con eso. Pero agradecerles entonces, Marco Antonio, agradecerle a Enrique, agradecerte a Einar como siempre, y agradecer sobre todo a todas las personas que nos siguen en las transmisiones de los días miércoles, de los días jueves, y que nos acompañen en la lectura filosófica, que en unos minutos más realizaré yo esta noche leyendo a John Locke. Así que eso sería. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien a todos, se cuidan. sin más, chao, chao, nos vemos en la próxima transmisión.